Bueno, pues muy buenos días a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de conciliarios. Damos también de manera especial la bienvenida a los jóvenes que también están hoy con nosotros, que nos van a acompañar durante esta mañana en unos momentos. Y bueno, lo primero, el material ya lo tenéis en vuestras manos. Simplemente quisiera daros algunas notas sobre el horario que tenéis dentro de la carpeta en el papel amarillo. Bueno, pues como veis, vamos a empezar un poco antes de lo que estaba previsto. Siempre es casi mejor, porque eso permitirá... Muy buenos días. Permitirá que luego también podamos tener, pues a lo mejor con el ponente, un espacio para el diálogo y también para preguntas, si nos suscita seguro su conferencia. Después de la conferencia de Koldo, tendremos un tiempo de descanso para tomar un cafecito que prepararán, y después tenemos el segundo momento de la mañana, que es esta mesa redonda con jóvenes que están aquí con nosotros, que también van a escuchar a Koldo y luego pues también nos van a presentar sus experiencias, que después esto llevará al trabajo de grupos que haremos los conciliarios. Hemos hecho 4 grupos para que podamos también reflexionar y llevar pues, al final de la mañana quizá algunas aportaciones, algunas reflexiones que como conciliarios sobre el trabajo que estamos haciendo en Manos Unidas o debemos hacer en Manos Unidas podamos también. Luego por la tarde, como veis, nos unimos con toda la casa, con todos los asistentes de delegaciones a lo que son propiamente las jornadas. Donde tendremos la primera parte será a las 4:30, donde estará la presidenta con nosotros y se nos presentará también la estructura de todas las jornadas. Para después, a las 5:30 de la tarde, tener la conferencia marco de estas jornadas, que como sabíais, la dará don José Luis Segovia, que es el vicario de Pastoral Social e Innovación de nuestra Archidiócesis de Madrid, aquí donde estamos, ¿no? Luego por la tarde pues seguirá habiendo otro espacio para el trabajo con los jóvenes de Manos Unidas, y la Eucaristía, como os decía esta mañana, la tendremos a las 8 menos cuarto, y luego la cena. Después de la cena, a las 10, saldrá el minibús donde nos ha dejado para subirnos a la casa donde nosotros estamos hospedados, que es la residencia de María Cristina, ¿de acuerdo? Y mañana por la mañana, como también veis ahí, pues a las 8 de la mañana saldrá el autobús que nos ha traído esta mañana para tener lo primero mañana en la mañana a las 8:30 la Eucaristía, que presidirá el cardenal Osoro y concelebrará el cardenal Tucson, que luego será el que nos dé la siguiente conferencia a las 10:30. ¿De acuerdo? Bueno, iremos recordando porque hay muchas cosas, esto como veis es bastante intenso, pero esperamos que sea una ocasión también de enriquecernos mutuamente como conciliarios y con toda esta asociación de Manos Unidas. Don Carlos Escribano. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por el esfuerzo de venir, que desde la asociación se valora muchísimo el hecho del papel que tenéis que desarrollar, del esfuerzo que hacéis y de que os podáis hacer presentes en jornadas de este estilo, en la que nos juntamos un poco para reflexionar. En alguna ocasión lo hemos hablado ya, es muy importante el papel del conciliario en las delegaciones por la compleja estructura que tiene Manos Unidas. Algunos de vosotros lleváis muchos años, otros os habéis incorporado hace poco, pero el papel del conciliario, especialmente cuando nos juntamos en estos ámbitos, viene muy bien recordarlo por la realidad de lo que es nuestra asociación. Sabéis que es una asociación pública de fieles, que eso es donde el conciliario tiene un papel preponderante en el acompañamiento de la gente que hace un recorrido vital, que decide integrarse en la asociación y que según los estatutos son realmente los que luego pueden tener tareas de servicio desde el gobierno de la asociación. Pero junto con los que pertenecen a la asociación hay un número grande de voluntarios, de gente que viene y que colabora, a los que de algún modo también hay que acompañarles. Con lo cual, el vernos, el
tomar en conciencia que una de las tareas grandes del conciliario es el cuidado de la identidad de Manos Unidas, los porqués hacemos las cosas, sabiendo que Manos Unidas es realidad en la que la Iglesia española se apoya para trabajar de un modo específico. Cuando en su momento se decide apoyar desde la Conferencia Episcopal Manos Unidas, se hace con esa intención. La Iglesia en España quiere tener un órgano para trabajar en proyectos de desarrollo, con una identidad eclesial y con un trabajo desarrollado durante tantos años por tantas mujeres que han hecho tantísimo bien a tantas personas en el mundo. Dentro de las cuestiones que interpelan habitualmente a las delegaciones, hay un tema que surge muchas veces, como pasa en general en muchos movimientos del apostolado seglar, que es la preocupación por la renovación de nuestras asociaciones, pudiendo trabajar de manera adecuada con la gente más joven. Siempre existe esa preocupación. Nos cuesta la renovación generacional, nos cuesta el invitar a gente para que se incorpore. Por eso nos parecía adecuado, en sintonía con lo que está viviendo toda la Iglesia, el comenzar este encuentro de conciliarios haciendo una reflexión sobre el tema de lo que la Iglesia está proponiendo ahora a través del nuevo sínodo que se va a convocar, para que podamos reflexionar sobre la realidad de los jóvenes. Sobre todo desde esa perspectiva en la que Francisco nos sumerge, de tener capacidad de escucha, de poder articular esa escucha, porque quizá también en la escucha de los jóvenes podamos descubrir en ellos esa necesidad que pueden tener de hacer un servicio a través de una estructura como puede ser Manos Unidas. Puede que surja una sensibilidad singular para atender a las personas necesitadas, y Manos Unidas puede ser un cauce adecuado para poder llevar adelante esa tarea. Para eso le hemos pedido que nos acompañe esta mañana a Koldo Gutiérrez, que es salesiano. En estos momentos él es, como tenéis en la hojita de la carpeta, es director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, fue también director de la revista Misión Joven de Pastoral Juvenil, y él colabora habitualmente con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Le hemos pedido que nos ayude a hacer esa reflexión sobre lo que significa escuchar a los jóvenes. Yo creo que es una de las personas más cualificadas en estos temas en la Iglesia en España, con lo cual es de agradecer el esfuerzo que una vez más hace cuando le pedimos una colaboración. Yo tengo que decir que Koldo, siempre que le pedimos algo, pues sale a nuestro encuentro con una vocación de servicio que se agradece y que yo te lo agradezco personalmente esta mañana. Y sin más, le vamos a dar la palabra a él, que sea el que nos introduzca, el que nos ilustre, el que nos proponga cosas, para que luego podamos tener una reflexión y que luego tengamos también la oportunidad de participar. Para muchos de vosotros va a ser la primera vez en lo que significa esta asamblea y estas jornadas anuales de formación, que es una cosa muy interesante de Manos Unidas, donde se ve la gran realidad que tiene Manos Unidas en las diócesis de España, ¿no? Y yo creo que os va a gustar, y los que no las conocéis os va a impresionar positivamente, porque hay un grandísimo potencial de una institución que está haciendo un trabajo muy loable y que lleva un recorrido muy serio y que sabe hacer las cosas de manera adecuada, a la que nosotros pertenecemos y servimos. Pues ojalá toda esta jornada nos sirva para reforzarnos en nuestra misión y sobre todo también para que seamos capaces de abrir camino a la gente más joven de nuestras diócesis y descubra lo hermoso que puede ser servir a los pobres también desde Manos Unidas. Y si quieres. Bueno, buenos días. Agradecer a don Carlos esta presentación. Realmente siempre que puedo y lo hago con gusto, acercarme al Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal y bueno, pues ofrecer también las reflexiones que pues he podido hacer o sigo haciendo con respecto a los jóvenes en la pastoral juvenil. Me da mucha ilusión poder hablar de los jóvenes. Pastoral juvenil en este momento y en este ha puesto su foco en los jóvenes. A mí me da una ilusión tremenda el que la Iglesia ponga en el centro de su atención a los jóvenes en estos momentos. Entonces, por eso compartirlo con vosotros me da una ilusión tremenda. Escuchar, pone ahí, a los jóvenes en el camino hacia el sínodo
de los jóvenes. La palabra primera subrayada es escuchar, ¿no? Escuchar. Don Carlos ha hecho referencia a escuchar. Pues si hay palabras que el magisterio del Papa Francisco está poniendo valor, hay unas cuantas palabras, pero esta palabra, la de escuchar, es una de las palabras que está poniendo en gran valor. A lo largo de mi intervención intentaré fundamentarlo un poquito más. Las encuestas que se han hecho a la juventud en el camino de preparación al sínodo, las encuestas que se han hecho a las diócesis, ¿no? Que en estos momentos se están recogiendo, por ejemplo, las diócesis españolas tienen claro una pregunta que es: ¿qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? Yo creo que todos han puesto que se nos escuche. Que se nos escuche. Yo creo, no es una palabra sin más. Escuchar es muy complicado, ¿no? Escuchar es muy complicado. Cuando nos han escuchado que nos hemos sentido escuchados, es mucho más fácil decir palabras coherentes, es mucho más sencillo tener la mente un poquito ordenada, dar consejos. Eso solo hace falta tener un poquito la estructura mental para decir palabras coherentes o dar buenos consejos. Escuchar es mucho más complicado. Es otra cosa. Es otra cosa. Por ejemplo, en Amoris Laetitia, cuando nos hemos sentido escuchados, sabemos que esto es verdad. Cuando alguien nos ha escuchado sinceramente, sabemos que esto es verdad. El Papa Francisco utiliza mucho las palabras escuchar. En Amoris Laetitia lo utiliza también, ¿no? Que a las parejas les dice que se escuchen, pero que no me has escuchado, ¿no? Que no me escuchas. Qué duro es eso, ¿no? Qué duro es eso. Y bueno, pues yo decía, no sé si puede valernos para la pastoral juvenil esto que dice el Papa en Amoris Laetitia, dice, escuchar es darse tiempo, pues que dar tiempo, ¿no? Dice, tiempo de calidad. Puede haber otro tiempo que no sea de calidad, pero hay uno que es de calidad. Escuchar con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere ascesis para no empezar a hablar antes de tiempo. Primero vamos a escuchar, después hablaremos, pero vamos a escuchar. Eso dice en Amoris Laetitia. ¿Esto se puede aplicar a jóvenes, a la pastora joven? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mucha humildad. Porque, bueno, todos tenemos buenas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno. Lo volveré a sacar después, ¿no? Bueno, el tema del próximo sínodo. Mirad, cuando acabó el sínodo de la familia, la secretaría del sínodo, pues normalmente suele hacer estas cosas. Pregunta, bueno, ¿y qué temas pueden ser importantes para el siguiente sínodo? ¿No? ¿Cuáles son las preocupaciones de la Iglesia? La secretaría del sínodo encontró estas preocupaciones. La formación de los sacerdotes es importante, ¿no? En estos momentos es importante, la formación de los sacerdotes. La pastoral juvenil, los jóvenes y la pastoral juvenil. El diálogo interreligioso en este mundo, ¿no? El diálogo, la paz. Fijaros que si no son temas importantes, ¿no? Son temas muy importantes. Pero bueno, llegó un momento que dijo, vamos a hablar de los jóvenes. De los 4 temas que eran muy importantes, se eligió uno, los jóvenes y la pastoral juvenil. Bueno, yo creo que la elección de este tema es coherente muy coherente. Lo que yo voy a hacer en esta exposición va a ser hablar de lo que ya en estos momentos se está poniendo en camino para el sínodo de los jóvenes, el esquema que se está haciendo para poner en camino el sínodo de los jóvenes, hablar de esto. Ya vais a hablar que es una cosa, yo creo que austera, pero con mucho sentido. Austera me refiero sin grandes, grandes fiestas, ¿no? Sino austera, pero con gran sentido.
pero sobre todo voy a intentarlo conectar con Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium es un texto vivo. Uno a veces tiene la suerte de encontrarse con textos vivos. Textos vivos son estos textos que a lo mejor no están muy ordenados. Evangelii Gaudium no es un texto que esté fundamentalmente bien ordenado. Un teólogo lo escribiría con un orden un poquito distinto, sin duda. Es un texto, pero es un texto vivo, es un texto que tú, mientras lo vas leyendo, vas saltando como expresiones e intuiciones. ¡Pam! ¿Qué intuición? ¿Qué intuición? Evangelii Gaudium. Es un texto apretado, es un texto desordenado, pero es un texto vivo, es un texto vivo. Evangelii Gaudium es el camino que está proponiendo el Papa Francisco, lo sabemos bien, a la Iglesia en estos momentos. Fijaros, el Evangelii Gaudium se habla de cosas tan sencillas como el cuidado de la creación, ¿no? Hay unos números en que habla de eso. Y después eso se tradujo, ¿no? En una encíclica. Laudato Si. Es decir, ya estaba lo fundamental escrito ahí. Después está desarrollado con un esquema que voy a intentar después comentar. También hay un momento en que habla sobre las familias. Hemos tenido un sínodo sobre la familia y hemos tenido un texto sobre la familia. Ya estaba ahí, sobre la preocupación y las cosas. Habla Evangelii Gaudium sobre los jóvenes, sí. 2 puntos. El número 105 y el número 106, que van a ser textos fundamentales para el próximo sínodo de los jóvenes. Sobre estos textos yo no voy a decir mucho, voy a decir algunas cosas, pero no mucho, sobre estos textos. Bueno, vamos a escuchar al Papa. Mensajes directos. Sé que ustedes los jóvenes no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse con las grandes causas del mundo. Bueno, mensaje directo, una síntesis de lo que se pretende con el próximo sínodo. No hace falta decir muchas palabras, mensajes muy directos, pero aquí hay un reto para los jóvenes y para la Iglesia, para quienes trabajamos junto a los jóvenes. Por eso digo que el sínodo de los jóvenes es una alegría y es una oportunidad. Quienes trabajamos con jóvenes estamos muy contentos de que tengamos un sínodo para hablar de los jóvenes, de que se ponga en valor a los jóvenes y a la pastoral juvenil. Estamos muy contentos y es una oportunidad aprovecharla. Es una oportunidad. Tenemos un momento que es bueno. Hay que escuchar. En el documento preparatorio para el sínodo, pues es un documento en que se dicen cosas como estas. A través de los jóvenes, hay que escuchar, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor, que resuena también hoy, como en otro tiempo con Samuel, un joven, Jeremías, joven, ¿no? Hoy, jóvenes que saben distinguir los himnos de nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando nuevamente sus aspiraciones, podemos entrever el mundo de mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a retomar. Qué bonito. Este documento dice cosas, dice una cosa, yo creo que atrevida. Hay un momento en que dice, tomando una cita de San Benito, cuando tengas un problema en tu comunidad, escucha a todos, ¿no? Escucha especialmente a los jóvenes, porque el Espíritu habla a través de ellos. Esto es atrevido, esto lo diríamos hoy, esto lo diríamos, no sé, a mí me resulta atrevido.
Dice, es a los jóvenes a los que el Señor revela la mejor solución. San Benito. No sé, a mí me resulta atrevido, me resulta atrevido, estimulante también. Bueno, el propósito de mi intervención. Bueno, me habéis invitado a decir una palabra sobre los jóvenes y la pastoral juvenil en el actual contexto eclesial. Bueno, sé que Manos Unidas trabaja con proyectos para el desarrollo allí y aquí, ¿no? Allí y aquí, y que en estos proyectos pues estáis acostumbrados a los jóvenes allí y aquí. Es decir, que para Manos Unidas es un reto allí y aquí el sínodo de los jóvenes. Yo lo que me propongo es, sirviéndome del documento preparatorio, coger las raíces de Evangelii Gaudium y hablar un poquito de lo que yo estoy viendo que está subrayándose. Vamos a la siguiente diapositiva, que es un documento. Os he entregado una hojita, que es un cuadro sinóptico, ¿no? Es un cuadro sinóptico. Ahí está escrito lo que es el documento preparatorio. Tres expresiones, ¿no? O tres momentos. Una columna que es los jóvenes en su mundo, otra columna son unos criterios, ¿no? La fe, el discernimiento vocacional, y después la acción pastoral, ¿no? Este es un esquema típico de la teología pastoral. Es un esquema típico de la teología pastoral. ¿De qué estamos hablando? Escuchar la realidad. Unos criterios de iluminación, ahí hay tres. La fe, el discernimiento vocacional. Podría haber un cuarto, el acompañamiento, que es otra de las palabras del Papa Francisco, ¿no? El acompañamiento. Y después, ¿qué podemos hacer? La última parte. Bueno, pues voy a intentar comentar este primer documento, ¿no? El proceso de escucha, primera columna, escucha, de comprensión, criterios para comprender, esos tres criterios que podrían ser cuatro, y propuesta, ¿no? Y propuesta, pues es la manera de escribirse este documento. Bueno, ya sabéis que el proceso de un sínodo consiste en lo siguiente: un primer documento que se llama los lineamenta, que es lo que se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Después, con eso, después de las encuestas, un documento de trabajo, después el sínodo, después una proposición final y después pues una palabra del Papa, una exhortación, ¿no? Es decir, entre el primer documento, pues una consulta, que es lo que ya se ha hecho. En el segundo, pues después del documento de trabajo, que se hará posiblemente en diciembre o en enero, una propuesta. Esa propuesta se llevará al sínodo. En el sínodo se hará una síntesis. Se le dirá al Papa que puede hablar de estas cosas, una proposición, y el Papa después pues hará una redacción. No, ese es el esquema, ¿no?, de un sínodo. Sí, ese es un esquema. Bueno, tres palabras: escuchar, comprender, proponer. En tres palabras. Bueno, este es un esquema. En el número 105 de Evangelii Gaudium dice el Papa de esta manera: a los adultos nos cuesta escuchar a los jóvenes. Primera palabra. Por eso no comprendemos muchas de sus inquietudes. Segunda palabra. Es así que no nos atrevemos a hacer una propuesta que ellos entiendan con un lenguaje comprensible. Tercera palabra. Tres verbos: escuchar, comprender, proponer, ¿no? Tres verbos. Esto suena a aquellos verbos de ver, juzgar, actuar. Suena, ¿no? Es más o menos el mismo esquema. Es un esquema clásico en la teología pastoral. Es un esquema clásico. Ahora, los verbos tienen un sentido un poquito distinto. Ver es distinto que escuchar. Escuchar es más receptivo, ¿no? Uno tiene que disponerse. Ver es más, hay una mirada. Juzgar es distinto que comprender, ¿o no? Son verbos distintos. Juzgar es pum, 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 ¿no? Comprender
es otra mirada, más humilde, ponerse en situación, ¿no? Son verbos distintos, actuar es propositivo, ¿no? Es activo. Pero proponer es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es decir, actitudes. De la primera escuchar yo creo que se requiere un poquito de humildad, ¿no? En la segunda comprender lucidez. Y propositivo, bueno, no sé, valentía, pero un poco riesgo también, ¿no? Sin ser invasivos. Es la misma dinámica, pero es un poquito distinto, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece. Son verbos más pasivos. Escuchar, comprender y proponer son verbos más pasivos que ver, juzgar y actuar. A mí me resultan un poquito más receptivos, me resulta más... hay que prepararse, hay que disponer de una manera más humilde, sin menos pretensiones. Bueno, vamos un poquito con el documento. La estructura del documento preparatorio, una pequeña introducción que la diré después. Un icono bíblico. Normalmente la Iglesia en sus documentos suele poner como una mirada, un pórtico traído de la Escritura. Lo comentaré un poquito. Los jóvenes en el mundo de hoy es el primer capítulo, lo tenéis en esa hojita. Eso sería lo de escuchar. Lo de escuchar, sería eso. La segunda parte son 3 criterios. ¿Podía haber elegido otros criterios? Sí. ¿Para hablar de los jóvenes en estos momentos? Sí, otros. Pero lo que está diciendo este documento, es lo que dice el Papa Francisco, que hoy, para hablar en este mundo de los jóvenes, él dice, vamos a poner en valor 3 cosas. La fe, la importancia de la fe. ¿Podría decirse otras cosas? Sí, pero dice, la fe, el discernimiento. Una de las palabras del Papa Francisco, el jesuita, el discernimiento. Una de las herencias del Papa Francisco, el discernimiento. Una de las herencias. No sé lo que quedará dentro del discernimiento, queda. Tiene una lógica tremenda. Vocación. ¿Podría haberse dicho otras cosas? Sí. Hay un cuarto que no está anunciado y está puesto ahí, que es el del acompañamiento, otra de las palabras del Papa Francisco. Otra de las palabras que ha puesto en valor. ¿Quién no habla hoy de acompañamiento? ¿No? ¿Quién no habla hoy de acompañamiento? Seguro que en vuestros diálogos, ¿cómo acompañamos a los jóvenes? ¿Cómo acompañamos a las personas? ¿Cómo acompañamos los procesos? Hace poquito hemos tenido en Granada el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, a los equipos diocesanos de Pastoral Juvenil, hablando sobre el acompañamiento, con 4 perfiles, ¿no? Con 4 perfiles. Acompañamiento y discípulo, la vida de la fe, acompañar la fragilidad, ¿no? Acompañamiento vocacional, acompañamiento espiritual y acompañamiento pastoral. Algunos perfiles. Pero la palabra acompañamiento son estas palabras que necesitan otra palabra más, junto. Necesita otra palabra. Porque podría ser que la palabra acompañamiento fuese una palabra plastilina. Las palabras plastilina son que tú la tiras para allí, para allá, la encoges, lo pones en un lugar otro, te sirve para todo, pero lo que pasa con las cosas que sirven para todo, a veces no sirven para nada, ¿no? Entonces necesitan algo más, El acompañamiento es una de las palabras que necesita algo más. ¿De qué estás hablando cuando hablas de acompañamiento? ¿No? Hay que practicar. Bueno, y después, claro, ¿qué podemos hacer? Acción pastoral, es una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Eso es un esquema típico de la teología pastoral. Es un esquema típico.
y después ya como los cuestionarios, ¿no? Que esos han sido lo que se ha mandado a las diócesis, la encuesta que se ha abierto, en una página central para que los jóvenes directamente digan sus cosas, ¿no? Bueno, vamos un poquito a la primera. El icono, que claro, el que uno coge al evangelista San Juan. Yo no sé si los biblistas o los teólogos de la Escritura dirían que esto que dice la tradición, que la tradición habla del evangelista San Juan como el más joven de los apóstoles, ¿no? Era el más joven de los apóstoles. Por eso ha cogido esto a Juan. Además, es una cosa bonita. Entre los apóstoles había un joven, el más joven de los apóstoles. Es una cosa bonita, ¿eh? Bonita. Entonces, por eso, claro, ha cogido un icono, el apóstol más joven, sino de los jóvenes. ¿Y por qué? En la teología, el apóstol Juan habla el camino del amor, ¿no? La teología de San Juan, el camino del amor, del afecto. Es un camino directo, rápido, pum, 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 directo. Por eso ha elegido Juan. Por el proceso que Juan pasa hasta que llega a la fe, hasta encontrar, por un proceso que está muy descrito en el camino de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Es decir, esta imagen es una imagen que yo creo que durante este año la tenemos que trabajar, trabajar mucho. Vamos a la siguiente parte, la escucha a los jóvenes del mundo de hoy. Bueno, no intenta hacer aquí, el documento preparatorio dice, no vamos a hacer un análisis sociológico que podrían ser muy interesantes, podrían ser, y de hecho son buenos que se hagan, ¿no? Decir cosas muy sencillas, cosas tan sencillas como constatamos que vivimos en un mundo que cambia, eso ya lo hemos constatado nosotros, ¿no? Eso ya, estamos en un mundo que cambia. Eso se puede decir, yo esto lo constato también, ¿no? Las nuevas generaciones buscan pertenencia y participación, eso es lo que se constata en este documento. La pertenencia es una de las claves de la vida, es una de las claves de la vida, la pertenencia, ¿no? La participación. Y están necesitadas de cercanía de adultos, y pone una palabra, creíbles. Los que no son creíbles, no. Los creíbles. Los creíbles. Los adultos creíbles siempre tienen un lugar para los jóvenes. Los jóvenes eligen entre distintas opciones. Dicen, hoy hay tantas cosas que se pueden elegir. Y es verdad, los jóvenes tienen muchas posibilidades de elección, pero también tienes tantas condicionantes para las elecciones que es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo ponerse... Dice, en mis tiempos no teníamos tantas opciones para elegir, es verdad. A lo mejor tampoco tantos condicionantes. A lo mejor tanto... No lo sé. Fijaros qué cosas tan sencillas dicen, sobre el análisis sociológico. Ahí en el esquema tenéis otras cosas que son muy interesantes, para que veáis ese documento, dónde se está centrando. 3 criterios, fe, discernimiento y vocación. 3 focos. Lo de focos, a mí me gusta utilizar esta imagen. Las cosas hay que enfocarlas. Hay que enfocarlas. Cuando tú entras en un escenario, vas al teatro, ¿no? Y el director de escena te pone un foco, es porque quiere que tú recibas algo. Que quieras, no sé, que te fijes en algo, en la acción, que recibas percibas unos sentimientos, por eso se utilizan los focos, ¿no? Y los problemas hay que enfocarlos, o las situaciones. ¿Con qué se enfoca hoy, o ha querido enfocar, que se quiere enfocar? Con estos temas, para hablar de los jóvenes, la fe, ya lo he dicho antes, el discernimiento y la vocación. Es decir, yo creo que, y lo digo de esta manera, de alguna manera, de la pastoral juvenil del futuro. Una fotografía, una pastoral juvenil de la fe, una pastoral juvenil del discernimiento, una pastoral juvenil de la vocación. Está haciendo una fotografía
una fotografía. Y dice, la fe está en el centro. Fijaros, recupera este documento a Lumen Fidei. Lumen Fidei era aquella encíclica que todo el mundo dice que está escrita a 4 manos, ¿no? El Papa Francisco que la recibió, pero que la escribió el Papa Benedicto, ¿no? Recupera Lumen Fidei. Y Lumen Fidei habla de la fe con 3 palabras. La fe como luz, la fe como don, la fe como camino. Fijaros en nosotros, en la fe. Luz para situarte en este mundo. Sí. Don, ¿quién puede explicar la fe? ¿No? Algo que has recibido. Don. Camino, es un proceso que vamos haciendo a lo largo de la existencia. Pero cuando habla de la fe Lumen Fidei dice, es participar en la manera de ver de Jesús. No solo mirar a Jesús, sino mirar como Jesús. Lumen Fidei 18, qué precioso para hablar de la fe. No solo mirar a Jesús, sino mirar como Jesús. Mirar como Jesús. Entonces siempre hay que enfocar como Jesús. ¿Cómo miraría Jesús? ¿Cómo miraría Jesús a los jóvenes? Mirar como Jesús. Es sugerente, ¿no? Es muy sugerente. Yo creo que hay que atreverse a decir cosas, pero es muy sugerente. ¿Cómo miraría Jesús? En el Evangelio está descrito, ¿eh? ¿Cómo miraría Jesús? La mirada de Jesús está descrita en el Evangelio y la medida de Jesús a los jóvenes está descrita en el Evangelio. Y le miró con cariño, hay momentos que se dice, ¿no? Joven rico, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En el tema del vocacional hay 3 verbos que están tomados de Evangelii Gaudium 50. Cuando Evangelii Gaudium en el número 50 habla de la vocación, dice que en la vocación son buenas estas cosas: reconocer, interpretar, elegir. No suena a escuchar, comprender, proponer, reconocer, escuchar lo que está aconteciendo, reconocerlo, darle palabras, ¿no? Interpretar, no suena, elegir, no suena. Este es el camino vocacional: reconocer en uno, interpretar lo que acontece, ayudándote, ¿no? Aquí habla del acompañamiento. Y la última parte, la acción pastoral. Os estoy haciendo una fotografía haciendo este cuadrito que tenéis ahí. Es que en una mirada rápida se ve todo el proceso. Se ve todo el proceso. Se comprende la lógica interna del proceso. Se comprende la arquitectura del proceso. Se comprende la raíz de dónde parte. Pero se comprende también lo que se va a acontecer y lo que está aconteciendo en estos momentos. Se comprende. La acción pastoral. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de jóvenes y pastoral juvenil es una pregunta, ¿y qué podemos hacer? ¿No? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí con sencillez se dicen cosas tan sencillas que es como caminar con los jóvenes. Bueno, hacer camino con ellos, eso ya es importante. Y para eso pone 3 verbos. ¿Cómo le gusta al Papa Francisco esto de poner 3? ¿No? 3. ¿Cómo le gusta? Y ahí pone salir, ver, llamar. Pone 3 verbos. Salir, ver. Eso suena mucho en la manera de hacer de Francisco, ¿no? Esos verbos. ¿Qué podemos hacer? Ayudarles a que los jóvenes sean sujetos de su crecimiento personal. Es el protagonismo. Sujetos. Hoy la sociedad lo dice mucho, el protagonismo de los jóvenes, empoderar, lo utiliza con palabras, ¿no?
sujeto. El sujeto. Buscar lugares donde estamos, donde cae es una de nuestras dificultades, ¿no? Que hemos perdido los lugares de encuentro. Es donde estamos con los jóvenes. Hemos perdido los lugares. Recuperar lugares de encuentro. ¿Qué podemos hacer? Recupera lugares de encuentro. Lugares de encuentro. Dice, bueno, en la vida cotidiana, en los ámbitos pastorales, en el mundo digital, lo que sea. Propone instrumentos nuevos. Ahí pone algunas cosas, ¿no? Pone algunas cosas. Bueno, voy a seguir avanzando porque si no, vamos a... Bueno, hago ahora una lectura y cojo un número de Evangelii Gaudium. Para mí uno de los números fundamentales de Evangelii Gaudium, donde yo creo que es la bisagra, desde mi punto de vista, la bisagra. Una bisagra es pues ese lugar que te abre una puerta, ¿no? El número 30 de Evangelii Gaudium, a nivel pastoral, a nivel pastoral, la bisagra de Evangelii Gaudium es el número 30, a nivel pastoral. Yo hago la lectura de una lectura pastoral, la bisagra. Y entonces, bueno, todo el mundo sabemos que Evangelii Gaudium lo que pretende es como fortalecer la misión, ¿no? Eso es muy de Manos Unidas también, ¿no? Esto en nuestro lenguaje, a lo mejor en otros contextos, en Latinoamérica esto está súper claro. En Latinoamérica, la fuerza de la palabra misión está súper claro. Aquí está menos claro. Tengo una misión. Tengo una misión. Aquí está menos claro. En Latinoamérica está súper claro la palabra, la fuerza de la misión. Fijaros si está súper claro en Latinoamérica, que el Papa Francisco al final de Evangelii Gaudium, cuando habla de la espiritualidad misionera, hay un momento que dice de esta manera, dice, yo soy una misión. Está tan claro que lo pone en el centro de la persona, yo soy una misión. Y para esto he nacido. Eso dice, yo soy. Eso es una vocación, ¿no? Newman, siglo XIX, el beato Newman, decía, el Señor me ha elegido por una misión que no la ha elegido a nadie más. Y esa es misión para mí. Eso es vocación, ¿no? Fijaros con qué radicalidad lo pone Newman. Pero con qué radicalidad, radicalidad en sentido de ir a la raíz, ¿no? Pero radicalidad lo pone el Papa Francisco. Yo soy es, cuando uno dice yo soy, lo pone en el centro de su persona, una misión. El Señor a mí me ha dado esto. Eso es una misión, que no se la ha dado a otro. Ojalá lo viéramos de esta manera, ¿no? Ojalá lo viéramos de esta manera. Dice, pues que no se la ha dado a otro, hombre. Que me lo ha dicho a mí. Ojalá lo viéramos de esta manera. La fuerza de la misión. Hay una misión. Que el Señor nos quiere para algo. Hay una misión, ¿no? Digo que esa palabra es importante en Evangelii Gaudium, la fuerza de la misión. Por eso se dice la salida misionera. Es una pastoral misionera. Misión. Hay una misión. Algo que quiere el Señor. Hay una misión, ¿no? Pues digo que es la bisagra. Evangelii Gaudium 30 dice, en orden a este impulso misionero, para que sea cada vez más intenso, pido a la Iglesia particular, a toda la Iglesia, entrar en un proceso de discernimiento, purificación y reforma. Esta es la bisagra de Evangelii Gaudium. Todo empieza por el discernimiento. Todo empieza por el discernimiento. Y después, la purificación, cuando uno entra en un proceso de discernimiento, dice, bueno, pues yo tampoco estoy de aquella manera, también tengo mis cosas, también tengo que cambiar algo, ¿no? Eso es un discernimiento. ¿Todo lo hago bien? No, hombre, algo no hará bien, ¿no? Algo habrá que cambiar y reforma.
Por eso digo, he puesto así como una pastoral misionera exige algunas condiciones y genera algunos dinamismos. La palabra condiciones son esas cosas que son condiciones para que se produzca, ¿no? Lo que en matemáticas se decía, condición necesaria pero no suficiente, cosas de esas, ¿no? Esas son condiciones. Condición necesaria pero no suficiente. Y no suficiente significa, lo otro es importante, los dinamismos que se generan son unas condiciones y se generan unos dinamismos. Se entiende un poquito la lógica de lo que quiero contar, ¿no? Pues seguimos ahí. ¿Qué condiciones pone Evangelii Gaudium? Pues lo primero es discernimiento, una pastoral juvenil de discernimiento. Uno de los pilares del próximo sínodo es el discernimiento. Una de las palabras claves de Francisco es el discernimiento. Bueno, lo voy a dejar. El número 105 de Evangelii Gaudium. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Eso sí, ¿no? Sí. ¿Quién entiende los cambios? Lo entendemos totalmente. No lo entendemos todo, ¿no? Pero que sufrimos las consecuencias, sí. Los jóvenes en las estructuras habituales no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades problemáticas y heridas. Evangelii Gaudium 105. El discernimiento sitúa en la realidad, en la cultura, en la pluralidad de las culturas juveniles. Bueno, pero el discernimiento es sobre todo una actitud creyente. Es sobre todo más, es una actitud creyente. ¿De qué estamos hablando? ¿Puede haber otros discernimientos? Sí. Pero nosotros, lo que el discernimiento, hablamos de una actitud creyente, ¿no? La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es una participación en su modo de ver de Jesús. Es decir, que cuando nosotros nos situamos en los jóvenes tenemos que intentar mirar de esta manera. Por eso el discernimiento no es solo una metodología, es una actitud. Bueno, voy a dejar esto. Segundo, bueno, lo de la purificación y la reforma, lo voy a poner juntos, ¿no? Y yo os lo he expresado antes. No tenemos nada que cambiar. El discernimiento siempre deja ver que nuestro gran problema es el estarnos mirándonos a nosotros mismos. Lo que el Santo Padre propone es afinar la sensibilidad creyente. Creo que una pastoral de discernimiento tiene que preguntarse si el centro de sus propuestas y programas están Jesús y los jóvenes. La pastoral juvenil tiene que preguntarse esto. ¿En el centro de mis programas están Jesús? ¿En los centros de mi programa están los jóvenes? Y eso desde mi punto de vista, eso es lo que produce el discernimiento. Bueno, tenía más cosas, yo creo que como os lo he dejado escrito, os lo dejo para que lo leáis, ¿no? Vamos a los dinamismos, porque a lo mejor después el diálogo puede ser interesante. Bueno, los dinamismos. Bueno, Evangelii Gaudium, yo creo que son tres cosas. Es intentar ir a lo fundamental, de esto hablamos mucho últimamente, ¿no? De ir a lo fundamental, también en la pastoral. Segundo, salir hacia los demás. Y tercero, vivir con esperanza. Para mí las tres son importantes. Las tres son importantes. ¿Qué sería una pastoral juvenil que va a lo fundamental? Podríamos hablar de eso, ¿no? Podríamos hablar de eso. Podríamos hablar de eso. Yo voy a decir qué es lo que yo entiendo por una pastoral juvenil que va a lo fundamental, ¿no? Voy a poner un ejemplo en mi congregación, ¿no? En mi congregación salesiana. Yo recuerdo los años 90 en que, bueno, pues muchos educadores se pusieron un poquito nerviosos, nos poníamos un poquito nerviosos, pues porque había como tantos esfuerzos en la pastoral juvenil y que parecía que no se conseguían los frutos esperados. Tantos procesos de educación en la fe y parecía que nunca llegábamos.
tantas ganas de trabajar con los jóvenes, y entonces, bueno, yo recuerdo que había un gran nerviosismo. Entonces, el que era entonces nuestro encargado mundial de la pastoral juvenil escribió en Misión Joven un texto que a mí me pareció clarividente. Decía de esta manera, ante esta pregunta decía: tranquilos, tranquilos, los cambios culturales son tan sustanciales que todavía no los comprendemos totalmente. Primero. Segundo, ahora eso sí, necesitamos algunos puntos firmes. Para saber dónde me apoyó eso, ¿verdad? También. Y él decía dos. Primero, yo creo que tenemos dos puntos firmes. Uno, que tenemos una propuesta que hacer. Nosotros le decimos una propuesta educativo-pastoral. Claro, esto tiene sentido. Imaginaos si un colegio religioso no tiene una propuesta que hacer, mejor que no la haga, ¿no? Mejor que no la haga. Tenemos algo que contar. Hay que valorar lo que tenemos, la propuesta que tenemos. Tienes que confiar en ella. Y segundo, son importantes los itinerarios de educación en la fe. Dos puntos de apoyo. Tengo algo que contar, una propuesta, y la tengo que contar, la tengo que decir, tengo que confiar en ella, porque si no confío en ella, mejor que no la haga, ¿no? Y lo segundo, los itinerarios de educación en la fe son importantes, son importantes. Para mí esto es una pastoral juvenil que va a lo fundamental. La fe es importante. La fe es importante. Acompañar en la fe es importante. Los procesos de fe son importantes. Lo he dicho de una manera muy sencilla, pero bueno, ahí lo dejo dicho. Una pastoral juvenil en salida. Bueno, sal de tu tierra. Pues la fe va unido a la salida, Abraham, ¿no? El hombre de la fe. Sal de tu tierra. Bueno, yo creo que en la pastoral juvenil hoy pongo tres cosas. Uno es, sal de tu tierra, hay que encontrar puntos de encuentro con los jóvenes. El documento lo dice, ¿no? ¿Qué son puntos de encuentro? Bueno, pueden ser lugares físicos, pueden ser lugares físicos. Se ha hablado también ahí de los espacios virtuales, pero también los valores emergentes. Los valores emergentes de los jóvenes, hay que conectar con ellos. Los puntos de encuentro también son valores emergentes. En consonancia con el Evangelio, hay que conectar con ellos. Tan importante como salir es estar con los jóvenes. En Evangelio Gaudium se destaca el valor de la presencia, de estar. Pero tú no estabas. Qué duro es eso, ¿no? No estabas. Me pasó esto y no estabas. Qué duro. Estabas muy ocupado. Seguro que cosas muy importantes. Pero no estabas. Eso es duro. Tú no estabas. La presencia es un valor importante en la pastoral juvenil. El estar, la presencia. Estar con los chicos, estar con los jóvenes. Es muy importante la presencia. Mirad, el Papa Francisco no teje sin hilo, no teje sin hilo. En Evangelio Gaudium al final pone una expresión que parece un juego de palabras, pero no lo es. Dice, alguien presente en tu vida del educador, se refiere a Jesús. Si queréis leer cosas bonitas sobre la espiritualidad de un creyente, lo que cuenta sobre Jesús en la vida de un creyente, al final de Evangelio Gaudium, está de una manera preciosa. Alguien presente en tu vida, le dice al educador, se refiere a Jesús, puede estar presente entre los jóvenes, digo yo, no lo dice ahí, entre los jóvenes, porque tú estás presente. Parece un juego de palabras, ¿no? No lo es. Es decir, Jesús está presente allí porque estás tú presente.
Alguien presente en tu vida, Jesús. Está presente con ellos porque tú estás presente. No te dejes sin hilo, No te dejes sin hilo. Esta es una cosa tremenda. Dice, fijar qué lectura espiritual de la presencia. Es decir, no es simplemente, no, esto es una presencia cualificada, ¿no? Alguien presente en tu vida. Alguien presente en tu vida. Esto no es un reto para el educador, presente en tu vida. Alguien presente en tu vida. Claro, alguien presente en tu vida te lleva allí a estar presente. Y Jesús se hace presente porque tú estás. También sobre la salida hablo de la comunión, ¿no? Una pastoral juvenil de la comunión. En algunos lugares he escrito que la pastoral juvenil del futuro, claro, cuando uno escribe cosas, utiliza expresiones llamativas, ¿no? Y después las tiene que explicar, ¿no? La pastoral juvenil del futuro en nuestra iglesia será una pastoral juvenil de la comunión o no habrá pastoral juvenil. Esto yo creo que se está haciendo camino. Bueno, el departamento de juventud, ¿no? Yo creo que se está haciendo camino, pero es una cosa a poner en valor. Es una cosa a poner en valor. Bueno, se puede hablar, ¿no? Bueno, es que claro, es malo darle a alguien que se dedica, darle un micro a alguien que se dedica a reflexionar estas cosas. Es malo darle un micro, ¿no? Porque empieza a decir cosas, ¿no? En el Evangelio Gaudium hay una expresión que une dos palabras, que es comunión misionera. Si las de misión, dice comunión misionera, que se ilumina mutuamente, ¿no? La comunión es para la misión y solo habrá misión si hay comunión. De aquí y de allí. Comunión misionera. Se iluminan mutuamente. Eso en la física se dice que son polaridades. Polaridades son como esos polos que están realmente moviéndose, ¿no? Así. Imaginaros la imagen es un polo, estas imágenes que nos presentamos cuando estábamos, un polo positivo y un polo negativo, que están continuamente relacionándose, ¿no? Pero tú quitas el polo negativo y no existe el polo positivo. No existe, desaparece. Eso es una polaridad. Están siempre en relación. No lo puedes quitar, porque desaparece el otro. No está. Polaridad. Una pastoral juvenil de la esperanza. Bueno, esto podría decir muchas cosas, pero lo digo de una manera también un poquito bruta, ¿no? San Pablo a los Corintios. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. La más importante es la caridad, ¿no? Decía. Bueno, yo digo, en esto no sé qué diréis vosotros, en la pastoral juvenil de estos momentos, ¿qué es más importante? Una pastoral juvenil de la fe, una pastoral juvenil de la caridad, una pastoral juvenil de la esperanza. Yo me arriesgo a decir que la esperanza es muy necesaria. No me atrevería a decir si sería la... Pero hay una pastoral juvenil de la esperanza, es muy necesaria, ¿no? Bueno, vamos acabando. Algunos retos. Los formulo de una manera rápida. Bueno, encuentro real con el primer reto, implicarse en el proceso del sínodo. Yo creo que es una oportunidad, invito a que nos impliquemos, ¿no? Y que pongamos a nuestros jóvenes en este proceso. Que lo hagamos con cierta energía, que lo hagamos con cierta esperanza, De otra vez. Los sínodos, yo creo que el Papa Francisco le ha puesto en aquello de lo de la discernimiento, purificación y reforma, le ha puesto un poquito de reforma a esto del sínodo, Le ha puesto un poquito de reforma. Los que estudian los procesos, también las asambleas y los procesos sinodales, decían que los sínodos habían llegado a un tope, le han metido una variación. Lo de la escucha está súper claro.
y poner a todo el mundo en funcionamiento está súper claro. Fijaros que en el sínodo de la familia, ¿recordáis lo de las encuestas? ¿Recordáis los matrimonios que hablaron sobre eso? ¿Recordáis escuchar allí, llevar matrimonios al sínodo? Al sínodo irán jóvenes. Irán jóvenes. Porque no tiene lógica que no se haga un sínodo de los jóvenes sin los jóvenes. Lo del CON es muy importante. Es decir, le ha metido una variación. De hecho, ya ha anunciado un encuentro para jóvenes, ¿no? Ha anunciado que a mucha gente dice, ¿y cómo pone ahora esto si nos pone un proceso más? No sé qué, no sé. No, es por esto. Es una variación. Es decir, hay que verlo con esperanza. Un encuentro real con el mundo de los juveniles. En concreto, es muy importante la escucha y la mirada. Yo creo que de esto ya hablaba antes. Segundo reto, bueno, este ya está dicho, ¿no? Escuchar las demandas juveniles. Tercer reto, y confrontarse con los núcleos del sínodo, aquello de la fe, la vocación, el discernimiento, el acompañamiento. Bueno, podría decir más cosas, lo voy a dejar aquí. Y ya a lo mejor un diálogo, no sé si habrá suscitado alguna inquietud. Si hubiera suscitado alguna inquietud, puede haber un momento de diálogo, no sé si es ahora o cuando sea. Habíamos hablado, perdona, Gordo, si nos podías contar un poco algún avance de los resultados, de las encuestas de los jóvenes, cómo va el proceso, que tú que estás implicado. Sí. Bueno, pues en el proceso de las encuestas yo creo que ha venido un poquito mejor a otros continentes que a Europa, ¿no? Por aquello del verano, ¿no? Por aquello del verano. Es decir, en América Latina lo han podido trabajar un poquito más, lo de las encuestas. Yo conozco algún documento de alguna conferencia episcopal, y están haciendo unos procesos muy interesantes de síntesis con cosas muy interesantes. En la conferencia episcopal en estos momentos se está recogiendo. Yo creo que hay una reunión hoy donde se está recogiendo lo que las encuestas de las diócesis y de los jóvenes en España se han hecho. Yo he tenido alguna información porque me ha tocado hacer una síntesis de 2 puntos. De 2 puntos. Y bueno, pues voy a contarlo más o menos, que es muy interesante, es muy interesante. Por ejemplo, una pregunta. Había una pregunta que dice, ¿qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? ¿No? ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? Y lo primero, yo creo que la gente tiene un gran realismo, ¿no? Y se sitúa. Y hay unas cuantas diócesis y unas cuantas jóvenes dicen, bueno, hay que distinguir. Hay algunos que dicen que no le piden absolutamente nada a la Iglesia a los jóvenes. ¿No? Eso es verdad, ¿no? Miramos los ojos de la sociedad de nuestro país. Es más, alguna diócesis dice, algunos dicen que les dejemos en paz. No, eso es realismo. Es verdad. No, déjame en paz. Yo creo que eso también, Eso también. Estoy leyendo cosas escritas. No pocos piden, lo realmente preocupante, dice otra diócesis, es que los jóvenes cada vez piden menos a la Iglesia. ¿No? Bueno, esa es la primera parte. Pero también hay quien pide, ¿no? Lo que quiero decir es, yo creo que esto hay que decirlo, esto es realismo. Esto es realismo, ¿no? Es situarse en el mundo en el que estamos, en nuestra sociedad hoy, en nuestros barrios. Bueno, algunos de los chicos dirían esto, ¿no? Pero después dicen, fijaros, la mayoría, yo creo que, no sé si, yo creo que han sido entre congregaciones, diócesis, y después encuestas personales. Yo creo que unas 100
congregaciones y diócesis han hecho ahora no recuerdo, este proceso de toma de datos, y la mayoría dicen, los jóvenes piden que se les escuche, lo de escuchar. Bueno, eso es lo primero. Después hay que ordenarlo, hay que ordenarlo. Yo lo ordeno de esta manera. Bueno, piden, por ejemplo, una iglesia fiel al Evangelio de Jesús. El título lo he puesto yo, el título lo he puesto yo. Pero las cosas dicen, por ejemplo, una diócesis dice una mayor radicalidad evangélica, otra, testimonio evangélico, eso es eso, ¿no? Otra, fidelidad al Evangelio, otra, valentía a la proclamación del Evangelio, otra, una iglesia dinámica y transparente, otra, una iglesia que ofrezca a Jesús, otra. Yo creo que está centrado. No, bueno, no es porque no se ofrezca, sino porque se entiende que lo que la Iglesia tiene que ofrecer es el Evangelio. No porque yo no hago un juicio de valor porque no se ofrezca, O sea, yo creo que, o yo no lo he interpretado así, sino porque está centrado. Yo también le pediría a la Iglesia que me ofrezca el Evangelio, no porque no me lo ofrezca, sino porque es lo que me tiene que ofrecer a Jesús y su Evangelio, ¿no? En esta lógica, muchas encuestas hablan de la necesidad de cambios profundos, y ahí pongo, pues, entre paréntesis, los nombres de las diócesis que piden esto, ¿no? Y para esto se necesitan cambios. Me parece interesante. ¿Qué es lo que piden? Segundo, una iglesia cercana y abierta al mundo de hoy. Yo la formulación la pongo así, no se dice así, pero sí se dice, por ejemplo, una iglesia más atenta a los problemas de la sociedad, ¿no? Adaptada a la sociedad actual, dice otra diócesis, iglesia inserta en la realidad actual y no mirándose a sí misma, dice otra diócesis. A ver, no hay que hacer juicios de valor, hay que decir lo que no es porque sea como una especie de... Vosotros, yo creo que hay que decir, ¿qué es lo que pides? Pues yo pediría esto, pues ya está, ¿no? Sin más. En las encuestas se habla del pluralismo, de las distintas religiones, de los países empobrecidos, de los cambios que vive la sociedad respecto a la sexualidad y la familia, del papel de la mujer en el mundo de hoy. Los jóvenes piden que la Iglesia atienda estos retos con estas actitudes: aceptación de las diferencias, tolerancia, diálogo, claridad evangélica, sabiduría para transmitir el mensaje del que es depositaria. No hacen, al decir estas cosas, juicios de valor. Lo que están reconociendo son cosas que están en la sociedad. No hacen juicios de valor. Una actitud de acogida es una de las cosas más pedidas. Dice, mejorar la acogida, una iglesia acogedora, que sea acogedora y un lugar de encuentro. Dicen cosas que dicen diócesis concreta. Una comunidad con acogida incondicional, otra diócesis. Que tenga las puertas abiertas para acogida, otra diócesis. Pero yo creo que está centrado. También se habla de la cercanía al pueblo. Qué bonito. La cercanía al pueblo. La cercanía a los jóvenes. La mayoría de las encuestas. No tener miedo a los jóvenes, dicen dos diócesis. No les tengamos miedo. Que no son un problema. Que no hay que tener miedo. ¿No? Que se dé protagonismo y participación a los jóvenes, dicen 10 diócesis. Que tengan en cuenta la opinión de los jóvenes. Que se cuente con los jóvenes. Que se deje espacio a los jóvenes. Que se muestre aprecio a los jóvenes. Dedicar tiempo a los jóvenes. Tercero, a ver, uno recibe todas las encuestas, las lee, hace subrayos que más se repiten, ¿no? Y después hay que ordenarlos.
Claro, el orden lo he puesto yo, no lo han puesto las encuestas. Comprometida con la justicia, la solidaridad, el cuidado del planeta, y ahí se dicen cosas. Una iglesia que sepa comunicarse mejor, que venda mejor, que sepa comunicarse mejor, ¿no? Nos gustaría una iglesia que sepa adaptarse al lenguaje actual, dice una diócesis. Una iglesia, y después digo, leo otra y lo dejo. Una iglesia que promueva un laicado consciente de su misión, ¿no? La fuerza de los laicos, de los jóvenes laicos, ¿no? Ese enunciado es el mío, pero bueno, como lo ponen, mayor protagonismo de los laicos dentro de la iglesia, que crean la capacidad de los laicos y promueva su corresponsabilidad, que viva la corresponsabilidad laical, menos clericalizada, donde los laicos tengan voz. Esas son las cosas tal como se dicen. Yo lo pongo con este titular, ¿no? Y con esto acabo. Uno habituado al lenguaje pastoral, leer estas encuestas han estado, a mí me resultan interesantes las cosas, los resultados, ¿eh? O sea, no es me resulta interesante. Una pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos de los jóvenes hoy en las diócesis? ¿No? ¿O cuáles son las oportunidades de las jóvenes hoy? Son preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué diríais? Bueno, yo digo como lo he ordenado, ¿eh? Desafíos. Primero, los jóvenes alejados. ¿No? Los que no están, ¿no? ¿No es un desafío? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Así dicen muchas diócesis, ¿eh? Así dicen muchas diócesis. No voy a decir las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, el futuro, desafíos. Claro, un joven siempre está inquieto por el futuro, ¿no? El futuro, un desafío, el futuro. Y en el desafío del futuro, yo he puesto tres cosas. La importancia de los estudios, el tema laboral, ¿no? El tema laboral, la formación, también la formación cristiana. Pongo cosas, no voy a decir más. Y la vida, el proyecto de la vida, las vocaciones en general, pero también en particular, la vida. Eso es el futuro. La formación, el trabajo, el proyecto, la vida, ¿no? A ver, tener un proyecto a largo plazo es mucho de lo que dicen los jóvenes que han contestado las encuestas. Hacer a los jóvenes protagonistas de su historia, eso es la vida. Encontrar su sitio en el mundo, eso es vocación, ¿no? Pero muchos, no voy a leerlo porque sería un poquito otro en el orden. La necesidad de establecer, el título lo he puesto yo y después digo las cosas como se han dicho, alianzas con los jóvenes. Las alianzas con los jóvenes, ¿eh? En cercanía, pero pensar alianza con los jóvenes. ¿Eh? Ese es el mundo de las relaciones. La clave está en las relaciones. La clave, pero eso es la vida de una persona, ¿no? Eso es la vida de una persona, la de todos nosotros. La clave está en las relaciones. Qué importantes son las relaciones. La clave es cómo nos relacionamos con los demás. Quién está casado con su mujer, marido, hijos, no sé qué familia. En la pastoral son todas relaciones. Las relaciones pastorales, la clave de la relación. Bueno, ahí dicen las alianzas. Una es la escucha a los jóvenes, otra es el acompañamiento. Muchos hablan del acompañamiento. Es una palabra de las que están entrando de una manera, habla del acompañamiento. Tenemos necesidad de relaciones serias y maduras. Hay que cambiar el parámetro del número y personalizar el trato. La mayoría hablan del acompañamiento, de formarse para el acompañamiento, pero hay un cúmulo de diócesis, a lo mejor es el efecto del encuentro Granada, no lo sé, pero
pero son la fuerza del acompañamiento. Voy acabando este punto porque son tan interesantes. 2 minutos. Generar comunidades cristianas acogedoras, la acogida, ¿no? Educadores, ahí ponen educadores creíbles y sólidos en un mundo Bauman, en un mundo fluido, ¿no? Los educadores tenemos que ser sólidos. sólidos. Comunidades cristianas acogedoras y propositivas, la eclesialidad de la pastoral juvenil o de la comunión, comunidades acogedoras y propositivas. Bueno, como va a estar, pero es que las expresiones que dicen son muy interesantes, yo hago un poquito los resúmenes, ¿no? El protagonismo de los jóvenes, oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos? La cultura, la participación social, la búsqueda de sentido, y ahí se dicen muchas cosas, con cosas muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Koldo. Agradecemos también por esta intervención, reflexión y también trabajo de análisis que yo creo que también nos enmarca en el trabajo que ahora los conciliarios vamos a seguir haciendo esta mañana, porque luego es verdad que Koldo nos ha hablado del documento, del contexto eclesial y pues después del café, de la parada que vamos a tener, vamos a centrar la mirada nuestro trabajo particular en esta asociación de Manos Unidas, cómo los jóvenes nos ven y sobre todo también cómo lo viven, el ser Manos Unidas y participar en la vida de esta asociación para, pues al final, en el último momento de la mañana, poder tener como un trabajo más de síntesis y de reflexión conjunta. Pues si os parece vamos a tomar café y a menos 20, o sea tenemos 20 minutos, nos volvemos a encontrar aquí para empezar con la mesa redonda. Gracias.